muchísimas gracias por estar presente, les damos la más cordial bienvenida. Permítame presentar al presidio. Es la compañera Jessica Lombana de InMujeres Nacional. Marta Juárez de la Coalición por la Salud de las Mujeres. La autora, una de las autoras, Angélica Ivonne Cisneros Luján. Estamos aquí en esta presentación del manual para ciudadanas, ciudadanos no expertas, no expertos en presupuesto con perspectiva de género en salud. Tenemos a 3 participantes, 3 comentaristas de este manual. Nos gustaría mucho empezar con el director general de Desarrollo Social en Tlalpan, el licenciado Alberto Vanegas. Muchas gracias a todas y todos. Es realmente un honor estar aquí en este presidium comentando este libro y pues me siento muy contento de estar aquí. El 8 de marzo ha sido y es el Día Internacional de las Mujeres. Desde su instauración en 1975, las mujeres organizadas en colectivos, redes, partidos, movimientos, pusieron en el centro de la discusión no solo que tenían todos los derechos y lo reclamaban para sí, sino además que la cultura, el devenir histórico y las relaciones sociales definen atributos que le son asignados a las personas a partir de la interpretación valorativa de su sexo, y que es a partir de estos atributos que se definen las relaciones sociales de poder, asignación de roles, división del trabajo y hasta distribución de los recursos. La construcción social de la diferencia sexual, es decir, la categoría género, permeó todos los ámbitos de conocimiento y de acción. Son estas luchas justamente las que son además de carácter internacional, las que instituyen un nuevo paradigma, una nueva visión de la realidad, una nueva reflexión que justamente se está gestando, se está construyendo todos los días. El género como categoría de análisis puso en relieve la necesidad de comprender las características que definen a mujeres y hombres, analizando las posibilidades vitales de unos y otros, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos. Pero sobre todo, el análisis de género ha permitido visibilizar la condición y la posición de las mujeres y los hombres en los fenómenos sociales, haciendo posible poner alternativas incluyentes. Por supuesto, ha habido grandes logros, pero también prevalecen pendientes en la agenda. Hablar de presupuestos con perspectiva de género necesariamente nos lleva a pensar en que las políticas públicas, planes y programas deben diseñarse teniendo presente lo que sucede en la vida cotidiana. El mundo está compuesto por mujeres y por hombres, o como dicen las mujeres, sostienen la mitad del firmamento. Y pues hay que decirlo, hemos vivido en una sociedad en donde a veces no se ven estos elementos. Pensar en presupuestos con perspectiva de género además contribuye a la erradicación de todas las formas de discriminación e inequidad derivadas de las condiciones de género, permitiendo asegurar que las necesidades e intereses de los diferentes grupos sociales se atiendan en las políticas, programas, planes y acciones públicos. Finalmente, cuando se diseñan políticas, programas y acciones teniendo presente la perspectiva de género, los servicios que se otorgan se hacen de manera diferenciada, lo que posibilita un uso eficiente de los recursos. En fin,
Que el trabajo que hoy traen a este espacio Angélica Ivonne Cisneros y Dulce María Cinta contribuya a esta reflexión y sobre todo a la acción. Enhorabuena, muchas gracias. Bien, le daremos la palabra ahora a Marta Juárez, de la Coalición por la Salud de las Mujeres. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer a la doctora Ivonne y a la delegada Marisela Contreras y su equipo la invitación para compartir esta tarde con ustedes algunas reflexiones sobre este manual sobre presupuestos que han extraordinariamente sistematizado las dos investigadoras Ivonne y Dulce e Ivonne, de un tema que per se puede ser bastante árido y difícil, por más que todos y todas tenemos una relación con el dinero en nuestros hogares, con un gasto, con un ejercicio de un gasto, de cuánto dinero ingresamos y cuánto dinero gastamos. Aunque el tema del dinero en ese terreno es algo muy cercano, cuando lo trasladamos al asunto de los temas de la nación, al presupuesto federal, pues se puede volver muy complicado, porque pues evidentemente no es lo mismo administrar un hogar que administrar las finanzas de un país. Entonces, me parece muy interesante el ejercicio que hicieron las investigadoras para tratar de sistematizar toda una experiencia y ponerla en un lenguaje, dice el título que es para ciudadanos no expertos, y esta aportación que hace el manual de en qué consiste el presupuesto federal, con qué se come, cómo se come, dónde se debe de buscar, qué se debe de buscar, porque inclusive hacen propuestas de preguntas, orientaciones muy claras de busca aquí, pregunta aquí, haz esto aquí, revisa esto allá. Me parece que es una herramienta realmente que enriquece muchísimo la ciudadanía. Entonces, en este marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se presenta este manual, me parece muy relevante que se nos ofrezcan documentos que sistematicen experiencias en donde participamos un montón de gente. El manual lo que nos dice es que participa el Poder Ejecutivo, que participa la Secretaría de Salud, porque el tema es salud y género, participamos las organizaciones civiles y participa el Poder Legislativo. Entonces, bueno, pues yo aquí lo dejaría, Ivonne, muchas gracias. Bien, damos ahora el micrófono a Jessica Lombana. Ella nos acompaña del Instituto Nacional de Mujeres. Y la incorporación de la perspectiva de género en los temas de salud es relativamente nueva y por lo tanto hay mucho por hacer, y la participación de toda la ciudadanía en este proceso es fundamental. Y bueno, Marta ya nos adelantó mucho de lo que podemos encontrar en este manual, y lo que sí es un hecho es que para que la ciudadanía ejerza su derecho a participar en el seguimiento de los recursos públicos es necesario contar con información, y este manual que se presenta el día de hoy es un excelente ejercicio en este sentido, pues de manera clara y amena, como ya lo comentó Marta, y profundizará acá la autora, pues muestra a los ciudadanos y a las organizaciones civiles que cómo dar seguimiento al tema de presupuestos en salud y la incorporación de la perspectiva de género. El seguimiento puntual que la ciudadanía y las organizaciones civiles hagan al ejercicio de los presupuestos, y en particular a los destinados a la salud y a la perspectiva de género, sin duda hará la diferencia para lograr de manera eficaz la disminución de las brechas de género en salud. Pues gracias Dulce Cinta y Ivonne Cisneros por esta enorme contribución. Daremos pie ahora a la participación de la autora para que nos dé sus comentarios, su presentación y los comentarios al respecto. ¿Por qué un manual? Nos han preguntado, ¿y por qué hacer un manual para la ciudadanía sobre presupuestos con perspectiva de género? Además, hay muchos manuales ya, no es el único manual, es algo que es muy importante señalar. InMujeres ha hecho esfuerzos en este sentido, el propio centro y muchas organizaciones han hecho esfuerzos. ¿Qué es lo que diferencia este manual, o por qué querer hacer un manual para la ciudadanía que hable de presupuesto,
y además de presupuesto de género, y además de presupuesto de género en salud. O sea, ¿por qué esto, no? Y bueno, lo que nosotros encontramos es que la mayoría de los manuales que han tratado de generar conocimiento sobre esta temática van orientados básicamente a los funcionarios públicos que tienen que ejercer el dinero, no precisamente o no necesariamente hacia la ciudadanía. Y entonces, ¿por qué nosotros centrarnos en nuestro trabajo en un manual para la ciudadanía? Pues en primer lugar porque estamos convencidos de que la ciudadanía tiene que participar en los presupuestos públicos, y tiene que participar en los presupuestos públicos porque, tal y como lo decimos con una de las ilustraciones del manual, que a lo mejor no se ve desde allá, pero ahí la tienen en estos bracitos apretados, pues porque el presupuesto es el dinero de nosotros. O sea, el presupuesto público es el dinero de la ciudadanía. Entonces, si es nuestro dinero, de la misma manera que cuidamos nuestro dinero en casa, tenemos que cuidar el dinero de la nación, porque es a través de nuestros impuestos, a través de lo que pagamos en términos de derechos, servicios al gobierno y demás, de ahí es que se nutre el gobierno para poder implementar el conjunto de políticas públicas. Luego, entonces, ¿quién debe decidir cómo se gasta el dinero? Pues la ciudadanía. Nosotros nos encontramos también en este proceso con que todo mundo piensa, la gran mayoría de las personas piensan que es complejísimo participar en cosa de presupuestos, que eso es un asunto para expertos, o como nos acaba de decir Marta, es al menos sí para iniciados. Y nosotros nos hemos abocado a tratar de convencer que no es así. Es decir, que es así en tanto sigamos permitiendo que la rendición de cuentas y la manera en la que como se hace el presupuesto la hagan tan compleja que ningún ciudadano la entienda. Y entonces, luego entonces efectivamente, tratar de participar en esa complejidad pues está francamente en chino o es solamente para expertos. Pero si desde la ciudadanía nosotros asumimos que lo que gasta el dinero es lo que gasta el gobierno es nuestro dinero, no es el dinero del funcionario, no es el dinero del gobierno en abstracto, es nuestro dinero, y por lo tanto tenemos que ponernos de acuerdo con el gobierno para ver cómo se va a planear, en qué se va a gastar, etcétera, tal y como lo hacemos en nuestra casa. Y por eso es que nosotros hacemos la equiparación con el presupuesto de nuestra casa, en donde tenemos un ingreso, pensamos en que no lo vamos a gastar y entonces en función de eso lo organizamos. Lo mismo es con el gobierno y tenemos por lo tanto que participar en ello porque es nuestro. ¿Por qué participar además? ¿Por qué nos interesa que se participe en esto de los presupuestos públicos con perspectiva de género? ¿Qué es eso? ¿Por qué decimos que se institucionalizó esto y que antes no existía en México y que empezó a existir a partir de 2008 con esta voluntad de la que hablábamos al principio? Bueno, pues porque seguimos siendo un país en donde hay muchas desigualdades entre mujeres y hombres, en donde existen brechas todavía entre los derechos para los diferentes sexos derivados de la relación de género que se establece en una sociedad, y que queremos luchar precisamente para eliminar esas brechas, esas diferencias injustas y evitables por razones de género. Y entonces, precisamente esta intención, el de eliminar esas brechas injustas y evitables, es lo que provoca que la coalición, que InMujeres, que el Centro Nacional de Equidad, que desde la Cámara de Diputados y demás se empiece a pensar, bueno, pero para poder hacer eso también se necesita dinero. Hay cosas, situaciones que tienen que llevarse a cabo para educar a la ciudadanía en materia de género, para identificar cuáles son las brechas, para tratar de hacer una serie de acciones desde el gobierno
que eliminen esas brechas. Entonces, en función de eso, si se necesita dinero, luego entonces se necesita presupuesto. En el país, a partir de 2008, para todos aquellos que no tienen la información al respecto, pues déjenos decirles que existen presupuestos específicamente para eso, para que los gobiernos trabajen en eliminar las brechas injustas y evitables por razones de género. Y de manera especial nos interesó lo de salud, no tan solo porque sea uno de los rubros a los que más dinero se le dedica, sino porque también nos hemos encontrado que en medio de esta crisis, permanente en la que vivimos en la sociedad mexicana, tanto en materia de seguridad, como en materia de empleo, como en materia de ingreso, etcétera, pues resulta que en diferentes análisis hemos encontrado que la salud empieza a ser algo poco preocupante para la ciudadanía. Nos ocupamos de la salud o nos preocupamos exclusivamente cuando nos enfermamos y prácticamente la vemos como tal, como enfermedad o como el acceso a las cuestiones que me van a recuperar mi salud, pero no nos preocupamos por qué tenemos que hacer para estar sanos y para tener el mismo derecho, el mismo acceso, independientemente de que seamos hombres o mujeres, y para poder atender las especificidades que se dan en materia de salud dependiendo del género. Entonces, para eso se destinan también recursos. Hay quienes piensan que el presupuesto con perspectiva de género en salud es un presupuesto específicamente dedicado y solo a la salud de las mujeres. No es eso. El presupuesto que la nación ha venido etiquetando con perspectiva de género para todos los ámbitos de la vida pública y de manera específica para salud, es un presupuesto para que podamos analizar cuáles son las brechas de género y podamos hacer, por las razones diversas, ya sea de salud, ya sea por trabajo, ya sea por diferentes aspectos, y podamos hacer acciones públicas para su eliminación. Entonces, ese dinero es para eso, para determinar cuáles son las brechas, de qué se están enfermando los hombres y las mujeres, de qué se están muriendo los hombres y las mujeres, y por qué las mujeres viven más, por ejemplo, que los hombres, y qué pasa con las mujeres viejitas, adultas mayores, que viven muchos años y están solas, que ya no tuvieron a su compañero, etcétera. ¿Qué políticas vamos a hacer para eso? Todo eso son brechas de género en salud. Y entonces nosotros tratamos, pues, a través de este material, que es gratuito, que lo pueden ustedes ver en internet, tratar de platicar acerca de todo eso y de decir sí se puede participar, y cómo se puede participar, exigiendo primero nuestro derecho a ello, exigiendo espacios institucionalizados de participación tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y mientras se institucionaliza todo eso, pues a través de la vigilancia del presupuesto y cómo lo podemos vigilar a través del IFAI. Principalmente, nuestro libro es básicamente en salud, pero el caminito que hacemos, la metodología que hacemos, pues les puede servir para vigilar cualquier presupuesto público, no tan solo el que tenga perspectiva de género y no tan solo en salud. Gracias a todos.